Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Hoy tenemos una emisión especial en este programa de opinión de Teleamazonas. En la primera parte nos acompaña aquí en el estudio María José Pinto, candidata a la vicepresidencia de la República. Saludo también a Margarita Carranco, ella es presidenta de Abricán, Abriendo Caminos, una fundación. Vamos a empezar inmediatamente porque el tema que vamos a tratar tiene que ver con lo social. Belén, buenas noches. La salud no ha logrado salir de terapia intensiva en Ecuador. La cartera de ese ramo reportó en 2024 40 millones de atenciones en el sistema público, reflejando una alta demanda, pero aún una precaria capacidad de atención. El Estado además tiene una deuda con prestadores de más de 200 millones de dólares, deuda que evidentemente no es de ahora, sino arrastrada desde hace varios años atrás. Y en cuanto a abastecimiento de medicinas e insumos, no se puede llegar todavía al 100%. Según las autoridades, actualmente las casas de salud están en un 80%. Tampoco se ha logrado erradicar la corrupción en esta área, y eso continúa provocando su declive. Ahora, si hablamos de desnutrición crónica infantil, este sigue siendo una crisis silenciosa en nuestro país. Y estamos ubicados como la cuarta nación con mayor índice de desnutrición crónica infantil, solo después de Honduras, Haití y Guatemala. El 21,8% de niños con este padecimiento se encuentra precisamente en el segmento con menores ingresos. La lucha contra la desnutrición crónica infantil lleva en el país ya más de 4 años. ¿Qué hacer para erradicar esta problemática y en cuánto tiempo lo lograremos? Muchas veces los ecuatorianos nos enfrascamos en temas de debate político, de enfrentamiento entre distintos sectores de expresión. Pero los temas sociales, son fundamentales porque estamos hablando de los seres humanos, de las personas. María José, el tema de la desnutrición crónica infantil es un problema de Estado, requiere de políticas públicas. ¿Cómo debe ser concebido? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Sí, definitivamente es una problemática, afecta a 1 de cada 5 niños en el Ecuador. Ajá. Y es una condición que afecta, que estamos perdiendo a los niños. ¿Por qué? Porque los niños que tienen desnutrición crónica infantil no pueden crecer ni de forma física ni intelectual de forma adecuada. Los estamos perdiendo. Estamos perdiendo ciudadanos. Ahorita afectados los niños, pero cuando estén grandes no vamos a tener... Por supuesto, estamos perdiendo el presente y el futuro del país. Ya. Entonces, por eso esta problemática esta condición es tan importante erradicar, y es una condición que se tiene que prevenir. La desnutrición crónica infantil no se cura, se previene. Y no se ataca el problema, sino la raíz. Embarazo adolescente, lactancia materna, cuidados prenatales, controles del niño sano, agua segura, son las diferentes aristas que se tiene que atacar. ¿Dónde hay mayor prevalencia de la desnutrición crónica infantil? ¿En las zonas rurales? A ver, es un mix de las dos, porque si bien en las zonas rurales la prevalencia es más alta, en las zonas urbanas hay más niños. La prevalencia baja, pero hay más población. Y se la tiene que tratar de distinta forma, porque, Andrés, somos un país pequeño, pero somos un país maravillosamente diverso. Yeah. Y el problema es que estamos tratando, o se trataba de resolver el paraguas, cuando en realidad se tiene que resolver desde cada uno de los territorios. En los territorios de pueblos y nacionalidades no se puede resolver de la misma forma, por ejemplo, que en la costa. Tenemos que resolver enfocados en cada uno de los territorios para poder así bajar la desnutrición crónica infantil. ¿Es un problema exclusivamente de alimento, Margarita? ¿Hay que dar de comer bien o hay otros factores? Hay otros factores. Por favor. Uno debe tener la mirada integral. ¿No? Los estamos perdiendo a estos niños. Si no los atendemos a tiempo, el futuro del país se va cayendo. Porque atenderlos a ellos, no solamente en alimentarlos bien, también en que su situación emocional, su educación sea adecuada de manera integral. Y esa madre necesita ayuda. Tenemos el 38% de jefas de hogar que tienen que trabajar y al mismo tiempo tienen la carga de la nutrición. Si el Estado
tiene políticas de cuidado que no hemos encontrado hasta ahora, no existen políticas de cuidado, esas madres van a seguir vendiendo, jefas de hogar, renuncian a sus trabajos y van a seguir vendiendo empanadas en la esquina, precarizando la vida de ese niño que necesita nutrirse, porque necesitamos niños que en el futuro sean positivos, proactivos, pero si están en la desnutrición, sus niveles bajos no le van a permitir completar Hay que integralmente trabajar, los Margarita, derechos. con la mamá naturalmente, prenatal, digámoslo así. Sí. Y hay otros elementos que están en el entorno. Agua potable, Todo. cuidados sanitarios, todo. El dispensario que está en la esquina. Sí, A ver. o sea, de manera integral, si nosotros vemos un modelo de gestión integral, integrativo, resolvemos no solo el problema de la nutrición, sino el problema de la educación, el problema del espacio público, de los niños donde tengan que divertirse, la escuela. Para eso, estas mujeres que son jefas de hogar y que desgraciadamente por ausencia de políticas, políticas de apoyo, de acompañamiento, ellas tienen que renunciar a su trabajo. Pero si tenemos en el entorno el centro de salud, la guardería y todas las políticas, porque no solamente es el Ministerio de Salud, es el Ministerio de Educación, es el Ministerio de Bienestar Social, es un trabajo interministerial. La política social manejada de manera interministerial es la más exitosa. Y es entonces lo que habíamos señalado, una política de Estado, tiene que superar a los gobiernos, estas tienen que ser unas propuestas nacionales, pero hay experiencias interesantes. Perú, por ejemplo, me parece. Y Margarita tiene algo que, gracias justamente a esa articulación y a ese trabajo integral, es que hemos logrado bajar la desnutrición crónica infantil en los últimos años. Porque ¿Sí se ha reducido? Perdón. Sí se ha reducido poco a poco. Hay que reducirla poco a poco. La mayoría de países que lo han logrado reducen más o menos entre el 1 y el 1.5% anual. Yeah. Pero siempre y cuando hay una política integral y de articulación. Por eso la Secretaría Ecuador Crece Sin Desnutrición Crónica Infantil, en la que yo trabajé durante 10 meses, la secretaría más bonita que tiene el país. Por eso es tan importante, porque lo que hace la Secretaría no es dar el servicio, es articular, o sea, trabajar en conjunto, perdón, la articulación a nosotros ya no suena común, pero es básicamente coger los diferentes ministerios e ir hacia una misma meta con un mismo objetivo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es trabajar con el Ministerio de Salud, con el MIES, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, con los gobiernos autónomos descentralizados, las fundaciones, el sector privado, todos integrados para trabajar hacia esa misma meta, que es erradicar la desnutrición crónica infantil en el Ecuador. Sin ese concepto de asistencialismo, de paternalismo, porque bueno, les vamos a dar un huevo diario, les vamos a dar un vasito de leche diaria. No, esto tiene que ser una gestión, una tarea, un compromiso, un anhelo nacional, en donde están involucrados las familias y las comunidades. Sí, primero acercar los servicios a la ciudadanía. Es fundamental acercar los servicios. Esa sí es responsabilidad del gobierno. Esa sí es responsabilidad del gobierno y te doy una historia de por qué digo esto. No, yo visitaba entre 1 y 2 veces por semana a los niños o a las mujeres que estaban dentro de la estrategia en sus casas. ¿Por qué tienes que visitarles en sus casas? Porque esas se sienten más a gusto. Uno puede ver el entorno en el que viven, dónde están, qué es lo que está pasando, cómo está su casa, cómo están sus servicios básicos. Y claro, generalmente iba a las mamás o los niños que más alertas teníamos. ¿Qué quiere decir alertas? Es que o no estaban yendo a los servicios del Ministerio de Salud, o no tenían los servicios del MIES, o había alguna alerta, por ejemplo, de embarazo adolescente. Voy a Santo Domingo y había muchísimas alertas porque la mamá no estaba asistiendo a los controles de niño sano. Ajá. Fui, claro, le saludé y le dije, hola, ¿cómo estás? Tenemos estas alertas. Y se puso a llorar. Y me dijo, ministra, no me juzgue. Yo no soy una mala mamá. Claro. El problema es que no tengo trabajo, tengo que coger 2 buses para llegar al centro de salud y además tengo estos 2 niños a los cuales no puedo dejar solos. No puedo. Y ahí es, claro, todavía se me hace piel de gallina, y ahí es donde resolvimos, por medio de esa visita,
hacer brigadas de desnutrición crónica infantil. Entonces, integrar los servicios, claro. Acercar los servicios y los servicios integrales. Entonces, teníamos cedulación, Ministerio de Salud Pública, vacunación y servicios MIES con los servicios de inscripción a los CDIs o a las educadoras con las educadoras del MIES. Entonces, esa integralidad es lo que hace que podamos resolver un problema social de forma íntegra y trabajando desde todas las aristas. La pobreza juega un papel fundamental, sin duda, pero no es también la única razón. No. Porque, por ejemplo, alimentos en las zonas rurales, en el campo, hay adecuados, convenientes. Lo que pasa es que hay estas circunstancias un poco que estamos comentando. Cuando se construye una política social, tenemos que saber las inequidades que existen, los barrios más pobres, la gente más pobre, hay gente que ya vive en la calle y que va creciendo y eso hay que disminuirlo. Entonces, esas políticas tienen que ser construidas de manera inclusive participativa para que la población haga seguimiento. Porque llega el Estado, ya cumple, y la sociedad civil, que desgraciadamente ha venido agonizando y muriendo y hasta desapareciendo. Prácticamente las feministas somos las que más a veces nos sostenemos ya por la fuerza de tanta muerte que vemos al frente. Pero las otras organizaciones sociales han ido desapareciendo porque el Estado tiene que cumplir con el derecho constitucional de la participación ciudadana. La sociedad civil, los líderes barriales, las lideresas, las organizaciones juveniles tienen que estar acompañando y también haciendo el seguimiento, y si ven que las cosas están mal, decirlo y que esto cambie. Y protestar. La política de desnutrición es infantil tiene que volverse política de Estado. Ya basta con políticas de gobierno que duran 4 años y desaparecen. Esta política, dependiendo del ministerio, de los ministros también. Y dependiendo del conocimiento que tengan, porque desgraciadamente cuando no se une sociedad civil y Estado, la sociedad civil permanecemos en el tiempo. En cambio, el Estado tiene 4 años, el gobierno, perdón, no es el Estado, el gobierno tiene 4 años. Por lo tanto, transformar una buena práctica, una buena política de desnutrición que viene desde el gobierno anterior, continuar con eso, y el gobierno que viene, continuar con ese, se convierte en política de Estado. Así ya no le tiene que pertenece ser. a nadie, Claro. le pertenece al país. Y si hay participación ciudadana, mejor aún, porque la participación ciudadana es permanente. Entonces, si alguien nos reclama, está la ciudadanía para decir, vean, hubo una política muy buena, que continúen. Entonces, María José, bien importante. ¿pero ha reducido la desnutrición? Sí ha reducido y es justamente por lo que Margarita dice. Nosotros primero aclarar que no es del gobierno anterior, sino Lenín Moreno fue quien firmó la primera estrategia Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Somos 3 gobiernos los que hemos tenido ya esta política. ¿Y por qué? Es justamente por lo que Margarita dice, porque ya está la sociedad civil trabajando en conjunto con el Estado y con los gobiernos autónomos descentralizados. Por ejemplo, nosotros dentro de la Secretaría tenemos un consejo consultivo que son parte la academia, la empresa privada, las fundaciones, pero sobre todo la sociedad civil que apoya justamente a que el gobierno siga trabajando. ¿Qué nivel de reducción hay? A ver, tenemos en solo 10 meses en el que yo trabajé, tenemos el 1% de reducción de desnutrición crónica infantil. Eso quiere decir que son más de 5,000 niños que salvamos. Quiero que entienda la población que es salvar a los niños de la desnutrición crónica infantil. Perfecto. Vamos a ir a otro tema que es fundamental. ¿Qué ocurre con la educación? Por favor. Si bien la seguridad y el empleo son 2 de los temas que más preocupan a los ecuatorianos, no podemos olvidar otros que giran en torno al eje social, educación y salud. En esta primera parte analizaremos todo lo relacionado a educación. Para ello haremos una radiografía a este sector. Según cifras del Ministerio de Educación, en el periodo 2023-2024, al menos 78,000 niños y adolescentes quedaron fuera del sistema educativo. No obstante, las últimas cifras proporcionadas por esa cartera de Estado revelan que 53,000 menores regresaron a las instituciones educativas, quedando así una cifra de 19,239 niños y adolescentes en deserción escolar, es decir, una tasa del 1,75%, cifra bastante menor a la tasa del 4,3% de deserción escolar que se registró en 2010. Sin embargo, hay un grupo poblacional que sigue abandonado, la comunidad indígena.
dedica aproximadamente en promedio 7,2 años a la educación básica y secundaria, mientras que los mestizos alcanzamos 10,8 años. Ahora, si hablamos de educación superior, el problema es mayor y no logra ser superado, pues solo 4 de cada 10 jóvenes en edad universitaria están matriculados en una institución de este nivel. Y en cuanto a la población indígena, solo 2,11% accede a la educación superior. La oferta del presidente candidato Daniel Noboa es que todos puedan ingresar. ¿Cómo lograr algo que ha sido una oferta de campaña de varios candidatos y que nadie lo ha conseguido hasta ahora? Claro, y estamos hablando de niños, estamos hablando de adolescentes, estamos conversando de jóvenes. Y hay un tema central alrededor de la educación vinculado a un tema que es el que quiero plantear, que es el embarazo adolescente. Esas niñas que están en las escuelas, que están en los colegios o en las universidades, ¿qué está ocurriendo, Margarita? El Ecuador, dentro de los países andinos, es el más alto índice de embarazo adolescente. ¿Por qué hay embarazo adolescente? Porque son violadas. ¿Cómo una niña de 10 años puede decir sí, acepto, si es una niña? Hay violación detrás. Ahí se centra en un tema importantísimo que tenemos que trabajar, el tema de la violación contra las niñas que quedan embarazadas. Eso debe tener una participación, un porcentaje. Hay otros embarazos que sí se producen en otras circunstancias, pero es por desconocimiento, por estar fuera del ámbito educacional. El tema es que también ya baja, digamos, el embarazo adolescente con la vía de la violación. El embarazo adolescente por el tema de que el tema de la sexualidad es un tema que no es tratado dentro del sistema educativo y que les parece que no debe tratar. Cuando se hizo una experiencia en Cuenca de colegios que no trabajaban el tema del embarazo adolescente, no hicieron ninguna actividad, y en otros que hicieron campaña, el que hicieron campaña, les hablaron de todo el tema del manejo de la sexualidad, etcétera, etcétera, con participación ciudadana. Nosotras como feministas trabajamos ahí. Se disminuyeron los embarazos adolescentes. Se redujo. Y lo otro, frente al conocimiento, que volvieron a repetirse el tema del embarazo adolescente. Este crecimiento está dejando esa niña que tiene un sueño, se quedó truncado ese sueño. La madre y el niño. El niño, ¿ya? Se queda truncado ese sueño. No es posible. Este país necesita una política fuerte de disminución, un sistema judicial claro, transparente, que trabaje el tema de la disminución del embarazo adolescente. El 20% de los nacimientos corresponde a madres menores de 18 años. ¿Eso qué significa? ¿Cómo leer? Porque así como la desnutrición que analizamos hace un instante, el tema de los niños, por eso le interrumpí un ratito a Margarita. Es que además, o sea, Andrés, esos hijitos, esos niñitos. Es que además, Andrés, la desnutrición crónica infantil y el embarazo adolescente están correlacionados. Entonces, por eso yo te mencionaba en que no hay cómo resolver el problema. Hay que resolver la raíz, de dónde nace, qué está pasando abajo, no el problema. ¿Y qué tenemos? Los ecuatorianos tenemos una deuda con estas niñas. Hemos dejado como ecuatorianos de hablar del tema. Sí, duele, sí, es un tema duro, sí, es un tema que entra la política, la religión, pero tenemos, Andrés, que empezar a hablar del tema, porque hay muchísimas niñas, como dice Margarita, hay muchísimas niñas que están perdiendo sus sueños. Estamos perdiendo no solo a las madres, sino también a los niños. Y una buena noticia que te puedo dar, Andrés, dentro de la estrategia Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, no había una priorización para reintegrar a estas niñas al sistema educativo. Porque las niñas embarazadas salen del sistema porque las familias no pueden ayudarles, porque les hacen hacerse cargo de todo, porque les da vergüenza. Hay muchísimas aristas de por qué hay una deserción escolar en las niñas con embarazo adolescente, pero teníamos que priorizar la entrada. Y ahí también hay una historia por detrás. Fui a la Tacunga a visitar a esta niña que se había quedado embarazada. Y mi última pregunta a las mamás de los niños que iba a visitar era si es que el presidente podría hacer algo por ti, ¿qué quisieras? Lo que sea, dime lo que sea. Y esta niña me dijo, quiero volver al colegio. ¿Cómo no podemos cumplirle a una niña el volver al colegio, sobre todo porque es un derecho? Y ahí fue que resolvimos, hicimos un acuerdo con el Ministerio de Educación para priorizar a estas niñas
para que regresen al sistema. Ahora, ya tenemos más de 6,000, Andrés. Ahí juega un papel fundamental lo que dijimos en la presentación, la educación. Así es. Porque estas niñas que probablemente están yendo a la escuela de la comunidad, del barrio, no tienen una educación adecuada. Funcionan dos elementos, perdón, la familia y naturalmente la escuela. La familia y la escuela, y hay que dividir, además la política tiene que dividirse en dos, porque ya tienes mujeres y niñas que están embarazadas y tienes que trabajar en la prevención. Entonces tienes que trabajar en el acompañamiento de estas niñas, pero también tienes que empezar a trabajar en la prevención y en la educomunicación, no solo de los jóvenes, sino en la educomunicación alrededor, porque finalmente las familias, la comunidad, la sociedad son las que están involucradas en esta problemática tan grande que tenemos. Vamos a terminar segmento adolescencia infantil de lo que estamos comentando. ¿Qué se puede hacer? En el tema de educación, la brecha de inequidad social y económica hace que haya gente con buena calidad de educación, gente con pésima calidad de educación y niños que no están educándose. La brecha de inequidad social tiene que disminuirse. La pobreza tiene que ir trabajándose para que se vaya acabando. Pero también tienen que formarse los maestros. Ajá. Si tú ves, la educación sigue lo mismo, enseñando lo mismo. Cuando el mundo entero va cambiando, muchos alumnos son mejores que los maestros en conocimiento, porque ellos manejan las redes, que en partes son buenas y otras partes no son buenas, pero los maestros tienen que actualizarse en la pedagogía. Esa pedagogía de tener a los niños, alza la mano, diga usted, es una pedagogía más dinámica, más recreativa, diversa, diferente. Los niños están cansados de la pedagogía tradicional. Eso es un elemento fundamental. El tipo de educación que tiene que darse. La brecha de la pobreza hay que disminuirla, porque ¿de qué estamos hablando? Los niños que dejaron de estudiar. Me acuerdo una buena práctica, no sé dónde vino, pero había una buena práctica que ojalá la tengan y se convierte en política de Estado. Los niños que dejaron de ir a la escuela, empezaron los maestros, había una brigada de los maestros que visitaban estas casas a averiguar qué sucedía. Y sucedía de que habían precariedad o estaban enfermos o sus papás están enfermos y no tienen posibilidades. Empezaron a igualarse en su propia casa hasta que la situación económica mejore o la situación de salud y regresaban a su escuela. Esa metodología nueva o esa práctica nueva que ya ha venido dándose, no sé en qué gobierno se dio, pero cuando me la contaron me pareció fantástica. Eso es preocuparse de los niños que ya no se educan, no un ratito, vamos a la casa a ver qué está sucediendo y motivar a la reinserción educativa. Es fundamental. Estos temas son los trascendentes en un país. Cuando podamos tener que las élites, la dirigencia política debata estos asuntos, vamos a ir avanzando. Ahora mismo ponemos otro tema en esta mesa de conversación. El reclutamiento de niños y adolescentes por grupos delictivos ha experimentado un preocupante incremento. Aunque no existen cifras oficiales precisas sobre este tema, diversos indicadores reflejan la magnitud del problema. Revisemos algunos de ellos. En 2024 se registró la muerte violenta de 403 personas de entre 1 y 17 años, mientras que en el 2023 el número fue de 352, es decir, hubo un incremento del 14,4%. Y la provincia más afectada con estos hechos es Guayas, que registra un 48% del total de estas muertes. Según recogen varios portales, el reclutamiento de menores de edad suele iniciar en torno a los 12 años. Y las tareas iniciales consisten en mover paquetes de droga en el barrio, servir de vigilantes, repartir panfletos extorsivos. Mientras que desde los 15 años en adelante, los criminales introducen a los menores en el sicariato y la extorsión. Y ahora incluso se habla de que las bandas ya no tienen que reclutar a los niños, sino que estos se ofrecen o postulan para ser parte de ellas. Pues según la policía, los grupos criminales pueden llegar a pagarles entre $3,000 y $4,000 mensuales. ¿Cómo sacar a nuestros niños de esta realidad? ¿Por qué el Estado y sus servicios no están presentes en las zonas más pobres del país? Bueno, ya sabemos que el tema seguridad es el asunto de mayor preocupación en el país. ¿Qué ocurre con los jóvenes, la seguridad y la salud mental? Por favor. Pero yo quiero volver, perdón que vuelva a desnutrición crónica infantil, pero un trabajo que hicimos dentro de la Secretaría fue sobreponer el mapa de inseguridad con el mapa de desnutrición crónica infantil.
y los focos son exactamente los mismos. Ajá. Andrés, tenemos que volver a reconstruir ese tejido social que hemos perdido. Es la única forma. Sí, podemos hablar de policías, de militares, de más fuerza, de más armas, lo que quiera, pero tenemos que empezar a trabajar en el sector social. De lo contrario, no vamos a poder transformar ese país que queremos juntos. Porque además esto tenemos que hacerlo en conjunto. Empresa privada, sociedad civil, los gobiernos autónomos descentralizados, de nuevo, todos en conjunto, de lo contrario no lo vamos a lograr. Y la una es la deserción escolar, que ya hablamos, resolver desnutrición crónica infantil, embarazo adolescente, pero ahora tenemos que hablar de algo que es la salud mental. ¿Qué está pasando? El tema de salud mental tenemos que, primero, de nuevo, educación para el cambio de comportamiento, porque los que somos más viejitos generalmente no hablamos de salud mental o nos parece un tabú. Entonces, de nuevo, a la población, decirle la importancia que tiene la salud mental. Segundo, incorporar brigadas de salud mental en los lugares donde no llegan los servicios, porque el Ministerio de Salud Pública sí los tiene, ha trabajado, está expandiendo los servicios, pero tenemos que trabajar pero más volvemos rápido. al problema, no hay que llegar al centro de salud, hay que evitar antes. Exactamente, pero Prevención. prevención, pero ya tienes problemas de salud mental. Entonces, hay que prevenir Cuando haya. en la educación, sobre todo reconstruir ese tejido social, pero igual ya los tienes. Entonces, hay que, de nuevo, acercar los servicios a la ciudadanía. Te doy un ejemplo en Durán. En Durán, los chicos no pueden salir de sus casas. Entonces, ¿cómo van a llegar al centro de salud si tienen miedo de salir de sus casas? Los centros de salud en Durán tienen una ocupación muy baja porque la gente no sale. Entonces, es ahí de nuevo, hay que acercar, hacer brigadas de salud mental, trabajar con los jóvenes y trabajar con fundaciones que ya lo hacen. ¿Cuáles son las expresiones de esa afectación en la salud mental? ¿Qué depresión? Angustias, ansiedades. Sobre todo depresión y ansiedad. Ajá. Son los casos más altos que tenemos como país y que tenemos en los jóvenes. Ahora, eso se produce por consumo de drogas, probablemente. Se produce también por las condiciones del ambiente. Me refiero, por ejemplo, al uso de lo digital, de las redes sociales. Sí, sobre todo lo que vimos es la tabla de drogas afectó muchísimo. Por supuesto. Los que nos acordamos éramos un poco más jóvenes. Después de la tabla, cuando se aprobó la tabla, el consumo era más fácil. Se amplificó el microtráfico. Entonces, hay cosas que nos dejaron que hay que acabar, pero tenemos que trabajar de nuevo, igual que en embarazo adolescente y desnutrición crónica infantil, son dos aristas: prevención y, si es que ya tenemos, trabajar hacia allá con brigadas, acercando los servicios. Políticas públicas y políticas de Estado. Así es. 1.121 suicidios se registraron en el 23. En el 24 no hay datos. Suicidios, María. Y la mayoría de los suicidios, yo tengo un dato aquí, pero la mayoría de los suicidios, a ver, de 5 a 18 años, solo un ejemplo nomás del 2000, 242 niños, niñas y adolescentes se suicidaron. 20 a 34 años, 563 jóvenes. 40 a 59 años, 268. Van bajando ya adultos. O sea, que entre niños y jóvenes hay una tasa increíble de suicidios. Y luego adultos mayores, que son de 60 a 90 años, 158. Los suicidios son la consecuencia de, insisto, la brecha de pobreza que hay, la inseguridad, no tengo proyecto de vida, se me acabó, mi sueño no lo tengo, etcétera. Todos esos elementos contribuyen. La pobreza justamente hace que entren a las mafias, porque es el dinero más fácil. Y tienes que drogarlo al chico para que tenga la capacidad de matar, porque ¿quién mata por matar? ¿Ya? Y entonces, y tengo un dato importante, en una ciudad, no quiero decir el nombre, llega este mafioso y le dice, la ve a la chica y dice, su hija, el día viernes, bien vestida, bien arreglada, y va a un acto de violación. El padre tiene que aceptar que su hija tiene que ser violada y a usted le damos $250. Increíble. Y estamos ya por terminar este segmento, María José, y quisiera un aspecto que es fundamental, que es la pluriculturalidad. ¿Cómo
enfrentar aquello ante la diversidad. Este es un factor más bien valioso, que hay que aprovecharlo. ¿Cómo trabajar? Así es. Y bueno, te tengo que corregir porque a mí me corrigieron el otro día. No es pluri, la palabra adecuada es intercultural bilingüe. Es la educación intercultural bilingüe. ¿Y por qué? Y me explicaron por qué. El inter es el recoger el idioma, el español, el castellano, y es el inter, el que conecta entre todas las culturas. Por eso es interculturalidad. Y para mí es muy importante porque he recorrido la sierra durante años y tenemos la voluntad política hoy para devolver, después de 17 años, esa educación intercultural bilingüe que les fue arrebatada al sector. Respetando la identidad cultural. Por supuesto, Andrés, tenemos que respetar en todas las políticas que tengamos. En las políticas de desnutrición crónica infantil, en las políticas de salud mental. Todo tiene que venir con ese respeto. No podemos seguir imponiendo políticas que nosotros creemos que necesitan los pueblos y nacionalidades como mestizos, en lugar de sentarnos en la mesa de verdad, mestizos, indígenas, y hacer las políticas en conjunto. Evitar la discriminación, por ejemplo, en esa línea de pensamiento. La marginalidad. Evitar la discriminación, pero sobre todo evitar el imponer una política que igual no va a funcionar, porque no está culturalmente adecuada. Entonces, trabajar en conjunto, sentarnos en la mesa, es hora de sentarnos ya a trabajar juntos. En la línea de que las condiciones sean adecuadas en lo urbano y en lo rural. Sí, por supuesto, porque además siempre pensamos que solo es en la ruralidad. Claro. Cuando justamente ayer tenía una conversación sobre Quito y la importancia que tiene el sector indígena en el movimiento de Quito, en los mercados, en la recolección de la basura, en el tema turístico. Entonces, son varias cosas que tenemos que entender la importancia que tiene. Tenemos un país maravilloso que es mágico gracias a las múltiples culturas que tenemos. Vamos a concluir con este segmento. Voy a dar la palabra a Margarita. Los conflictos que hay en estos sectores tienen que ver con los territorios, naturalmente, con los asuntos ambientales, en fin, esos son los que generan estos niveles de tensión, entre otras cosas. Insisto en los diálogos que son importantes, permanentes, diálogos con cumplimiento. Yo alguna vez a un político le dije, líder que escucha, aprende. Aprendamos a escuchar. Y líder que cumple, trasciende. Eso nos falta, que vayan cumpliendo y vayan trascendiendo. El tema de la pluriculturalidad es importantísimo, donde están no solamente la población indígena, sino también está la población afro, ¿ya? Claro. Entonces, hay que trabajar partiendo de la equidad hasta que tengamos los recursos necesarios hasta llegar a la igualdad. Pero por supuesto, de acuerdo al porcentaje de la población, los mestizos, los indígenas y la población afro. Hay que incluirlos, ¿ya? Pero abrir un diálogo con resultados y no demagógicos que recibes, le escuchas y ofreces y no cumples. Y no vuelves nunca más. Y por eso se convierten en marchas grandes, porque no hay un cumplimiento. Pero cuando hay una participación ciudadana, por favor, la democracia se construye, la política se construye con las organizaciones sociales que lo saben. Combinación con experiencia, como es ministros o el gabinete, con experiencia, con gente que tiene experiencia y gente nueva que puede aportar. Combinado, de lo contrario vamos a partir del desconocimiento. Yo quiero difundir un tema, por favor que me dejen. La fundación nuestra, del equipo nuestro, tiene un proyecto llamado como es Laboratorio de Seguridad Humana, que lo trajimos desde Medellín. Es un proyecto maravilloso integral que dice no más policías, no más militares, mayor convivencia ciudadana. Sí. Y tiene Paco Moncayo en uno de los capítulos justamente esto. Y entonces, ¿qué nos preocupamos? De todo en el barrio. Del tema de salud, del tema económico, del tema deportivo, el tema cultural, el tema de la problemática de los jóvenes, las mujeres, las personas de la tercera edad. Nos preocupa todo. Y en esto, a través del trueque, vamos combinando y a través de políticas con las secretarías de los gobiernos locales y con los ministerios, combinamos Estado y sociedad civil a cambiar la vida de las personas. Perfecto. Terminamos. María José, por favor, ¿cuál es el mensaje final? Andrés, todo esto, primero,
como dijo Margarita, y como lo hemos venido haciendo, las políticas tienen que ser integrales. Integrales, sí, que integren a los diferentes ministerios, pero que integren a la sociedad, porque todos podemos cambiar este país. Tenemos que empezar mojándonos del poncho, sentarnos en la mesa y transformar este maravilloso país con más justicia e igualdad. Muchísimas gracias a María José Pinto, candidata a la vicepresidencia de la República, y a Margarita Carranco, presidenta de Abriendo Caminos de esta fundación. Gracias a la audiencia. Vamos a hacer una pausa, atendemos la publicidad y enseguida retornamos con otro panel, la gobernabilidad en el país. Ya volvemos. Hora 25. El 14 de mayo Ecuador tendrá una asamblea distinta. Viviremos un cuasi bipartidismo, en donde los legisladores de minoría jugarán un papel crucial. El Pleno se dividirá en dos grandes bloques, ADN y Revolución Ciudadana. Pero hay votos sueltos de Pachacuti, el Partido Social Cristiano e independientes, que se constituirán como una bisagra para lograr la tan necesaria mayoría absoluta. Con 151 legisladores se requieren 77 votos para lograr mayoría absoluta, que ninguna de las dos organizaciones alcanza por sí sola. La Revolución tiene 67 curules y ADN 66. La mayoría absoluta se necesita, por ejemplo, para aprobar leyes, por lo que requerirán de los votos móviles. Pero el gran problema será que el legislativo prácticamente se quedará sin su función fiscalizadora. Pues, por ejemplo, para enjuiciar políticamente a un ministro se necesitan 101 votos, lo cual se traduce en un escenario improbable. ¿Cómo será entonces la gobernabilidad en esta compleja asamblea? Nuestros invitados para este segmento de Hora 25, Héctor Muñoz, abogado, ex asambleísta. También nos acompaña Juan Cubi, máster en desarrollo local, director de la Fundación Donum. Vamos a empezar. Héctor, el país está partido, el Ecuador está polarizado, está enfrentado. ¿Qué ocurre con el momento político del país? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Juan, un saludo cordial a la audiencia. Sí, efectivamente, como vemos, el país está partido por la mitad. Lo propio pasa en la Asamblea Nacional y creo que es momento de que tanto las autoridades, los políticos y la sociedad pensemos en un acuerdo de convivencia para que el Ecuador pueda salir adelante de todo lo que se puede llegar a vivir. De lo contrario, creo que va a ser muy complicado tanto la gobernabilidad como el Estado social en general. Pero hay espacio, por ejemplo, para un gobierno de consenso, de un gobierno donde estén expresadas las diversas fuerzas. Me parece que es obligación de quien vaya a sentarse el 24 de mayo próximo en Carondelet, por lo menos tener la intención de llamarle a su contrincante y decirle, perfecto, conversemos. Aquí, más allá de las peleas entre los políticos que no le interesa a nadie, existe un país de 18 millones de habitantes en donde tenemos que tener en cuenta que el otro 50% de la población piensa diferente a uno. Me parece que es la oportunidad indispensable de hacer este gran acuerdo de convivencia en donde se respete la legitimidad que tiene el otro de pensar diferente a mí. Y saber que en el caso de que gane la presidencia, ya sea Daniel Noboa o Luisa González, el otro 50% del país eventualmente comulgó con las tesis de los otros, eventualmente se conecta con las causas que tiene el otro candidato, y por esto a mí me parece que es indispensable que por lo menos se trate de hacer un ejercicio. Y yendo un poco más allá, y quizás esto sea totalmente, digamos, políticamente incorrecto, pero ¿por qué no inclusive pensar en una especie de ceder espacios? De cogobierno. Posiblemente. El país nunca ha vivido esto. Y creo que en la posición actual que tenemos, tanto por las crisis que estamos viviendo y la posición política actual del gobierno, por lo menos debería tratar de conversarse en ese sentido. Y claro, este tema de la ideología, de la política, Juan, si uno ve el debate, si tú eres extranjero y estás en la habitación de un hotel y ves a los dos candidatos,
¿Qué diferencia hay? Que el uno es de izquierda, el otro es de derecha, son liberales, son lo mismo, exactamente lo mismo. A ver, Andrés, primero un saludo a Héctor, buenas noches. Yo creo que hay que diferenciar lo que es la fragmentación, la división electoral, la polarización electoral de la polarización política. Creo que no corresponden en este país. ¿Por qué razón? Porque las elecciones son parte de la puesta en escena de la política. Claro. Es donde se resuelven los debates, pero eso no es lo que define la política. La política es un acto de poder, es un acto de fuerza. Habría que ver qué ocurre con los principales grupos económicos, empresariales que están detrás de ambas candidaturas. Y ahí, de ambas. Y ahí no creo que vaya a haber esta polarización. ¿Por qué razón? Porque todos estos grupos apuestan al mismo modelo de economía. Es decir, lo que está en discusión en este momento es cómo se posicionan en el nuevo escenario político, administrativo, estos grupos. ¿Quién hegemoniza? ¿Quién puede, como diríamos vulgarmente, quién tiene el cuchillo para cortar la torta? Que eso te da una ventaja. Pero no es excluyente. Entonces habría que ver qué está sucediendo con estos sectores que son los que están empujando este tipo de disputa electoral que no es necesariamente una disputa política. Pero por lo tanto no hay ninguna diferencia. Pues. Hay pocas diferencias. Desde mi punto de vista hay muy pocas diferencias y en aspectos centrales, por ejemplo, el combate a la inseguridad, yo no veo que haya mayor diferencia. El modelo económico articulado al capitalismo chino, tampoco hay diferencia. Fíjate, en términos ya más prácticos, ¿no? Se ha hecho mucho alarde, mucha laraca respecto de la decisión o la intención de dar el campo Sacha a una empresa china que estaría supuestamente vinculada a la señora Isabel Noboa. Eso es lo que se dijo desde el correo. ¿Quién le entregó el puerto de Pozorja, la administración a la señora Isabel Noboa y su empresa? El propio presidente Correa. ¿Eso qué significa? Que estos grupos de alguna manera se mueven con mucha flexibilidad entre los distintos escenarios políticos. No se hacen inconveniente alguno mientras la economía, mientras la orientación estratégica del Estado esté acondicionada a sus intereses. Y claro, el tema de la ciudadanía, el tema de la población, lo que tratamos en el segmento anterior, los asuntos sociales, las circunstancias de los niños, de las chicas adolescentes que tienen embarazo, eso está descuidado. El país no está atendido. Estas disputas políticas son, lo que decía Juan de alguna manera, lo que se está viendo, la teatralización de la política. Sí, sobre todo si nos ponemos a pensar o ponemos a analizar en cifras cuál es el porcentaje de inversión que han tenido los últimos gobiernos. Eventualmente se puede entender que aquí está desatendido gran parte de, sobre todo, población vulnerable. Y creo que esa debería ser la misión del próximo presidente de este país, ya sea que se reelija Daniel Noboa o que llegue Luisa González. Inversión en obra pública, inversión en lo social, que no exista esta ausencia de Estado, que yo creo que es, que es lo que efectivamente, digamos, da como consecuencia muchos problemas sociales. Pero por otro lado, también creo que es importante nosotros como sociedad civil saber qué es lo que estamos haciendo mal. Si participamos de esta polarización, si participamos de estos radicalismos absurdos que no nos llevan absolutamente a nada, o si estamos pensando de verdad en función del país. O sea, no puede ser posible que se estigmatice a alguien porque no vota por el candidato que yo voto. Es decir, si es que yo voto X por Noboa y alguien vota por Luisa, claro, delincuente, corrupto, mediocre, etc. Entonces creo que también hay que hacer un ejercicio como sociedad civil de empezar a pensar qué es lo que necesitamos. Y por otro lado, saber que cualquiera de los dos que llegue no va a solucionar los problemas que tenemos de la noche a la mañana. No es que si es que hoy día no tengo empleo, mañana gane el uno, gane el otro, voy a tener empleo de forma inmediata. No es que la inseguridad se va a acabar de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Hay que pensar en que lo único que nosotros deberemos pedir, digamos, al siguiente gobernante es que se establezcan las condiciones necesarias para poder trabajar de forma honrada, ¿no es cierto? Y estas condiciones significan 3 o 4 cosas fundamentales: seguridad jurídica, respeto a la institucionalidad del Estado, que pueda existir gobernabilidad, ¿no es cierto?, para que se puedan desarrollar, digamos, las ideas de los jóvenes, de los emprendedores, etcétera. Y de lo contrario, veo que esto va a ser muy complejo. Es la sensación de que es un país, además de partido, es un país bloqueado.
A ver, la aspiración de Héctor tiene un límite. Tendríamos que desaparecer las redes sociales, que es donde se está resolviendo. Pero bueno, eso pasaba con donde se está resolviendo estos debates de una manera absolutamente virulenta, ¿no? Y claro, eso lo que hace es simplemente estimular esta idea de polarización, de enemistad, ¿no? Y claro, eso no va a ocurrir. Bueno, fíjate lo que pasa con este tema de la confrontación. ¿Qué pasó en el debate? Yo sostengo que hubo una absoluta irresponsabilidad de lado y lado de los asesores, por un elemento que voy a señalar y que ya de entrada está deslegitimando al próximo primer mandatario. Hubo acusaciones mutuas de vínculos con el narcotráfico. Yo me pregunto, si es que una acusación la hizo el presidente Noboa, que es el primer mandatario de este país, a quien en principio no tiene que creerle porque sus argumentos deben tener algún fundamento. Y la señora Luisa González, aspirante a hacerlo, tendría también que tener fundamentos. Eso significa que si les creemos a ambos, el próximo presidente o presidenta sería representante del narcotráfico. O sea, tenemos la posibilidad de elegir a un narcotraficante. Un narcopresidente. No puede ser. Ahora, si no es así, si es que ambos utilizaron esta información de una manera, digamos, fraudulenta, utilizaron solamente para atacarle, también estamos en una encrucijada, porque eso significa que estos dos personajes están mintiéndole al país para acusarle al otro contendor de esta situación. Ese es el problema cuando el tema electoral se impone, se sobrepone al debate político. Y claro, en el debate presidencial lo que hubo ausencia es de política. Pues. Decir, a ver, señora Luisa González, señor Daniel, ¿qué país quieren ustedes? ¿Qué modelo de Estado? ¿Qué modelo de economía? ¿Cómo se va a articular el país a las lógicas internacionales? De eso no se escuchó ausente totalmente. Nada. Hacemos una pausa, volvemos en un minuto. Seguimos, Juan, si tuviéramos un país organizado, estructurado, si existieran instituciones, quizás el tema de la designación, de la elección de un presidente no tendría la trascendencia como la que tiene. Pero claro, es un país desordenado, caótico. Bueno, y tienes una institucionalidad con una crisis gravísima, que es la existencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No, es que no es secundario. No, yo digo, porque es el organismo encargado de tomar esas decisiones. Es el origen del desorden. Muy bien. ¿Qué han dicho los dos candidatos sobre este problema? Nada. Porque en principio todo el país está pidiendo que desaparezca ese organismo. Claro. Porque es evidenciado que es un organismo que se presta a una corruptela que es inaceptable. ¿Qué se ha hecho? Entonces, mientras existe eso, mira lo que tenemos. Consejo de la Judicatura. 3 vocales que están tambaleándose, que no son los titulares, no puede tomar las decisiones estratégicas. Tenemos un Consejo Nacional Electoral prorrogado en funciones. Es decir, hay una crisis de institucionalidad. Entonces, mientras no resuelvas uno de los problemas básicos, que es la existencia de este engendro, que fue el Consejo de Participación, tampoco tienes posibilidades de hacer cambios mucho más trascendentales y consolidar una institucionalidad que trascienda, como tú dices, a un presidente de la República. Porque las instituciones, a diferencia del gobierno, son instituciones del Estado. Permanentes del Estado. Que tienen una proyección a largo plazo. Entonces, ese debate tiene que darse. Ahora, el subdesarrollo, Juan, está presente en toda actividad y también en la política. Bueno, pero nosotros hace 50 años también teníamos problemas de atraso, de crisis económica, de subdesarrollo, pero ya había una institucionalidad que medianamente funcionaba. Ahora hemos llegado a un plano de que no es solamente lo que yo estoy señalando, y todo el tema de la penetración del crimen organizado en las instituciones del país, que ya lo han denunciado varias personas que conocen del tema, es gravísimo. Frente a eso, ¿qué proponen los dos candidatos? ¿Qué vamos a hacer frente a la principal amenaza que tiene en este momento el Estado ecuatoriano, el crimen organizado? Yo no sé si traer militares, si contratar estas fuerzas especiales, si fortalecer el pie de fuerza de las Fuerzas Armadas y la policía, eso garantice. Yo tengo pero ese debería ser un plan del país, un plan de toda la nación, de la estructura del país. Para eso la justicia, las Fuerzas Armadas, las empresas. Los primeros que tendrían que ponerse de acuerdo son las principales fuerzas políticas que están en este momento. Ese es el problema, la división del país. Héctor, por favor. Y es justamente lo que inicié diciendo, ¿no es cierto? Aquí lo fundamental es por lo menos llegar a acuerdos mínimos en temas de mayor trascendencia para el Ecuador. ¿Cómo quieren hacer esto? No lo sé. Quizás a través están proponiendo de lado y lado una constituyente. ¿Es el mecanismo adecuado? Yo no lo sé.
capaz lo que pueda llevar a que el país igual siga paralizado, que no venga inversión extranjera, que no se tenga la suficiente seguridad jurídica para saber cuáles son las reglas de juego para la gente que quiera llegar a invertir, ¿no es cierto? ¿Es eso lo que se quiere o no se quiere? Si es que, si bien es cierto, hay instituciones que no sirven de absolutamente nada. Yo tuve la oportunidad de ser quizás la primera persona en este país en poner en el debate público la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana. No tuve el respaldo del correísmo ni del morenismo en ese momento y me bloquearon la iniciativa. En ese caso, la Corte Constitucional ya se pronunció y efectivamente coincidió con el análisis que hicimos con mi equipo en la Asamblea de que no se necesita una constituyente para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Es a través de un mecanismo de reforma parcial a la Constitución, ¿no es cierto? Que termine en un referéndum aprobatorio, sí, es verdad. Pero hay mecanismos que pueden utilizarse para eliminar estos bodrios que no han servido de absolutamente nada. Me parece algo interesantísimo lo que usted dijo, Andrés, iniciando esta última parte, fue que hay democracias maduras que ni siquiera saben, la gran mayoría de la población ni siquiera sabe cuál es el presidente. Claro. Y funcionan porque tienen institucionalidad. Pero también está el ejemplo que tiene que dar la primer mandataria de respetar la institucionalidad. Porque si es que tenemos un mal ejemplo desde arriba, entonces a la gente le va a importar un comino. Ahora, la propuesta fundamental que deberíamos plantear y que se debería plantear en el país es la construcción de una nación, de construir un país, de construir una república. Y para eso las instituciones, la conducta de la sociedad civil, el comportamiento de las élites, lo que sucede en la academia, en fin, eso es lo que deberíamos proponer. Por supuesto. Pero ahora las disputas van en la línea de lo que decía Juan, de quién es más narcotraficante casi. Lo primero que deberíamos ponernos de acuerdo es hacia dónde queremos llevar el país. Exacto. Y si es que vemos en otras latitudes que luego de conflictos enormes han podido ponerse de acuerdo, me refiero por ejemplo a lo que pasó en España en el posfranquismo, con los famosos de estos pactos de la Moncloa, yo no creo que el país, el Ecuador, o sea, me parece absurdo que no nos podamos poner de acuerdo. Creo que ese debería ser el llamado. Profesor. Hay un problema, y eso no hay que obviarlo, Andrés. Lamentablemente nosotros tenemos unas élites de todo tipo que son absolutamente mezquinas frente a los intereses colectivos. Y ahí es muy difícil construir un país. No me refiero solo a las élites sociales económicas, las élites deportivas, las élites culturales, que tienen una visión absolutamente discriminatoria de la diferencia o del otro, del que es distinto, ¿sí? Y eso dificulta. Yo he sido alguien que he defendido profundamente la propuesta del Estado plurinacional. Sin ser yo soy un mestizo, no me voy a proclamar ahora indígena porque me parece una impostura. He sostenido, ¿por qué razón? Porque tiene el principio del respeto a la diversidad. Nina Pacari, en una intervención que hizo en la Universidad Andina, decía, verán, ¿qué es la plurinacionalidad? Para sintetizarlo, es cómo los diferentes convivimos, compartimos del mismo territorio. Y eso hay que hacerlo de manera armónica, pues, respetando las diferencias, democráticamente respetando el derecho ajeno. ¿Están las élites dispuestas a respetar esa diferencia, a respetar esos derechos? Por ejemplo, el derecho a la autonomía territorial indígena, que se contrapone a la lógica de la explotación minera, por ejemplo, la explotación petrolera. ¿Están dispuestos? Ahí es cuando entramos ya en un conflicto de mayores proporciones. Porque ese momento tú le preguntas a un empresario y dice, no, pues es que el desarrollo del país, la economía se fundamenta, por ejemplo, en explotación petrolera y a ella no le importan los derechos de las comunidades indígenas. Ese debate es fundamental y si estamos dispuestos como país y como grupos o sectores de este país a respetar esa diversidad y esas diferencias, y eso creo que no está operando en este país y eso es lo que va a dificultar que el próximo gobernante pueda realmente, qué sé yo, proponerse algún tipo de estrategia medianamente acordada con nosotros para poder resolver los problemas del país. Perfecto, señores. Muchísimas gracias por asistir a esta invitación de Hora 25. Gracias a la audiencia. Nos despedimos. Felicidades, Ecuador.